Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Llega el verano y con LATAM Travel solo tendrás que relajarte porque hay paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita hoy una oficina en LATAM Travel donde crean todo para tu viaje. Si tu negocio no se detiene, entonces tú tampoco. Con Central Telefónica Virtual de BTR Negocios, ahora conecta las llamadas fijas y móviles de tu pyme a un solo número. BTR Negocios, vívelo hoy. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulta por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Te están esperando. En esta Navidad celebra en el restaurante El Bohío de Sheraton Santiago cena buffet al aire libre con las más sabrosas carnes grilladas, mariscos frescos, ceviches, ensaladas y postres. Consultar por descuentos de preventa hasta el 30 de noviembre ya corrió. Y para socios Star Club, reservas al más 56 22 707 1111. Estamos regalando libros hoy día. Desde ayer está concursándose con estos dos libros. Sin Tolerancia, que fue esta mirada satírica y humorística al programa Tolerancia Cero que hacía Mala Imagen. Este libro Sin Tolerancia 2, y de la saga de Jorge Baradit de Historia Secreta de Chile, La Dictadura. Para concursar, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL. Estamos iba a venir Lucía Damer para ponerle aquí un poquito de garbó, como se decía antes. De verdad, garbó, pero bueno, obligado a estar con dos feos, que son Pepe Out y Roberto Fantuzzi, que tiene que hablar despacito hoy día. Sí, me retaron y pidió disculpas. Pero no me invenció decirlo. A todos nos pasa. No. Disculpas, uno tiene que correr. ¿Estás escuchando menos, Roberto? No, eso? Sí, que puede ser. Eso. Pancho, ponte tú, que habla muy fuerte. ¿Qué Pancho? Es porque Vidal, perdón, es porque no. También es sordo. Escucha. No. Y el que no escucha tiene dos alternativas. O habla despacito así, o habla a todo chancho. Sí, pero cuando uno no tiene la razón, parece, o está dudando de su razón, es que uno habla más fuerte, fíjate. Involuntariamente, para imponer las ideas. Para tratar de fortalecer su posición. Sacar al primitivo que lleva acá. Buena tesis esa psicológica. Oye, necesito que me expliques qué fue lo que pasó ayer, Pepe Out. Ayer, ¿qué pasó en esta votación sobre todas estas medidas que se pusieron para aplicar nuevas penas a una serie de cosas que pasan en las marchas? Antes de ayer, los encapuchados, las barricadas y todo lo demás. ¿Qué es efectivamente lo que se estaba votando? ¿Qué fue lo que se votó? ¿Y por qué hay gente del Frente Amplio que dice que se equivocaron o cometieron un error? ¿Qué fue? Cuenta toda la cosa. Muchas preguntas en una, pero sí, por eso, tenemos tiempo. La genealogía de la cuestión. Yo no estoy yo estoy en Hacienda, no estoy en Seguridad Ciudadana, lo veo desde afuera, pero ¿qué es lo que llega a la plancha de la sala el día miércoles? Llega un proyecto que es fusión de varias iniciativas parlamentarias y consensuado y prácticamente por unanimidad en la Comisión de Seguridad Ciudadana, desechando el proyecto original del gobierno, y el gobierno después poniéndole el patrocinio a ese proyecto parlamentario producto de la fusión de varias iniciativas, y que llega con una mayoría muy importante generada en la comisión. Esto es muy relevante porque siempre depende mucho de cómo haya tratado la comisión un proyecto, porque es la que se mete a fondo en la iniciativa, y ahí tuvo participación protagónica Walker, Raúl Leiva, socialista por el lado de la oposición, y con por supuesto diputados oficialistas también, y llega un proyecto que en lo más, digamos, medular, notable, es que establece agravantes, penas para el saqueo.
O sea, el foco principal era el saqueo. Ahora, el saqueo Pero como también- saqueo no está tipificado como delito, según entiendo. El robo sí. No, pues el saqueo propiamente tal no No. está, es decir, en el contexto de un grupo que Una turba invade que entra y un que- inmueble y que destruye, qué sé yo, una iglesia o un local o un supermercado, etcétera. Y también iniciativa respecto de los bomberos, es decir, del quien impide la acción de bomberos, otra respecto de las barricadas y no Y el que tira el peñascazo. y no recuerdo. No está el tema de los encapuchados porque ese es un tema Y que es después. una iniciativa de No, Cast el que y tira Arboe en el Senado, que está en el Senado eso. Sí. ¿Ah? Ya. Y se vota en general, y lo vota en general a favor casi todos menos un puñado. ¿Ah? Entiendo que 7 y algunas abstenciones, y los 7 son básicamente el tercio del Frente Amplio, que hace rato que está tensionado con los otros 2 tercios del Frente Amplio. Me refiero al grupo liderado, digámoslo así, por Pamela Giles, ¿ah? Pero que suma al Partido Ecologista, que tiene un diputado y que se fue del Frente Amplio. Y ahí está Tomás Hirsch. Y González. Y en el Humanista, que donde está Tomás Hirsch, Florcita, Florcita, sí. y agrupan a otros. Y luego de la votación en general, que fue muy fustigada por los militantes de base de los partidos del Frente Amplio, al parecer, y sobre todo por sus redes, porque el Frente Amplio y particularmente sus líderes más notorios, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Vlado Mirose, un poco menos también, están tensionados entre su base militante, que es bastante radical y que es predominantemente estudiantil, y su electorado, porque ellos son diputados y escuchan y tienen que responder al sentido común de sus ciudadanos electores. Y esa tensión la viven con mucha fuerza. Entonces, claro, puesto la disyuntiva, se dieron cuenta que votar en contra de una ley que penalizaba el saqueo los dejaba con algo al aire, algo pues muy expuesto. Entonces votaron en general y después votaron los saqueos y votaron en contra de las barricadas, entiendo yo. Y luego vino una andanada virtual sobre ellos, y además una andanada de los que hace rato vienen dándoles andanada, o sea, entre Pamela y Gabriel. Hay una historia que tiene ya varios antecedentes, la participación en el acuerdo para la ruta constitucional, por ejemplo, donde también le dieron como caja. Ahora mismo venía viendo a la Pamela que decía, lo acusaba de mentiroso y de que es una persona mala. O sea, ya estamos ya ya no es política eso. No, pero me refiero que ya se personalizó personalizado. Y yo he sido testigo además de encontrones desde la testera, que es un lugar privilegiado para mirar todo el panorama. Entonces el Frente Amplio, que se ve muy presionado por sus bases, retrocede y se declara arrepentido de haber votado en general y de haber votado en particular algunas cosas a favor. Mostrando la tensión que vive. Esta tensión que te digo entre una base que además presiona por la vía de las redes de manera muy fuerte, y ellos que no están acostumbrados a eso. Al revés, pues, las redes lo apoyan. Claro, normalmente juegan a favor de su propia corriente. En aumento de pena, eso es forma de Bueno, finalmente establece un delito, que el saqueo, es un agravante, lo caratula y luego establece agravante. Por ejemplo, claro, el bloqueo a bomberos cuando va a apagar un incendio no está caratulado como delito, y aquí se caratula como... Ahora, ¿cómo tú en particular que eres un sujeto fruto de fuerte controversia, pero ¿cómo tú ves esta moción de tratar de generar nuevos tipos legales y nuevas agravantes para
cosas que eventualmente, como que es inevitable que pasen, eventualmente van a afectar también la forma en que se protesta en Chile. Bueno, yo creo que lo ocurrido obliga a distinguir. Y siempre cuando uno distingue, hace distinción, es difícil, porque es sutil. Los límites no hay un foso que separe una cosa de la otra. Y por lo tanto el trámite legislativo tiene que luego establecer con mucha claridad la diferencia entre las conductas delictuales y el riesgo de criminalizar la protesta. Pero es evidente que el extremo del saqueo, y respecto del saqueo solo hubo un puñado que dijo no, el saqueo es parte de la desobediencia civil y entonces lo votaron a favor. En los bomberos hubo casi unanimidad, salvo Hugo Gutiérrez, que votó en contra de que se sancionara el bloqueo a bomberos. Y luego, claro, en la barricada ya hubo un número más significativo que dijo, bueno, la barricada es una expresión legítima para algunos. Y eso es discutible. Por supuesto, dependerá del contexto, pero quemar neumáticos en una calle e interrumpirlo, yo creo que está más allá de la expresión de una protesta o de una queja o de un reclamo ante la sociedad. Yo creo que en democracia, yo hice barricadas, por supuesto, en dictadura. Participé de barricadas y teníamos una brigada que se especializó en ello, en fin, pero no teníamos nosotros ni red social para expresar, no teníamos espacio en los periódicos cuando yo era dirigente estudiantil del pedagógico. Si hacíamos marchas terminábamos detenidos. Una pregunta técnica, ya que fuiste uno. Sí. Acércate. ¿El aumento de pena va a significar que haya menos violencia? No creo, en mi opinión personal. El aumento de pena es una pregunta. Porque esto termina en aumento de pena. Si esa no es solo aumento. Es una clasificación nueva, entonces no es las solo personas antes no es solo libres, creo al otro día hay 117 casos que hoy día se están analizando. Pero el punto es, en la mayoría de los casos, de la existencia del delito. Sí, hoy día, estoy de acuerdo. Hoy día no hay delito. Sí, no hay delito. No está caratulado como delito, por ejemplo, por ejemplo, en los principalmente en los malls no hay personas, claro. Y hay un análisis. Y a ti no te pueden acusar, por ejemplo, de bloquear la acción estoy totalmente de acuerdo. De bombero. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La pregunta mía es otra. ¿Tú crees que por el aumento de pena van a disminuir las tomas o los saqueos? Yo en general tengo mi duda, yo creo que la gente. Pero por eso te digo que aquí no se trata solo, ni exclusivamente, ni principalmente de aumento de pena. Se trata de establecer una pena asociada a un delito que no tiene. Que no tiene hoy. Y yo en general soy antipopulismo penal. Yo no creo en general que aumentando las penas, y además lo que se ha hecho en de la última década, es aumentar de manera inorgánica las penas para los distintos delitos, en lugar de entrarle a saco y de lleno al conjunto del Código Penal para que se haga más coherente. Entonces vienen los empresarios y le alegan al primer gobierno de Piñera, y el primer gobierno de Piñera propone: aumentemos las penas para los robos a cajero automático. Sí, la teoría de las gallinas, todas estas cuestiones. Aumentemos las penas para el robo a cajero automático. Y claro, bajan los robos a cajero automático y se traslada a... Es como un globo que aprieta aquí y se transforma para otro, fíjate que tiene menos pena. Que déjame decirte una cosa, y creo que tú lo vas a entender mejor porque conoces más a tu sector, que es exactamente lo opuesto que ocurre cuando tú aumentas las penas en los delitos contra la confianza pública. Por ejemplo, tú aumentas las penas, pones penas severas, 3 años o 5 años mínimo, para ponerlo así, contra la colusión. Pones fiscalización y pones gente a implementar aquello. Uso de información privilegiada, 5 años te va a ir de cuajo. Si que tú alteras la lógica del mercado sobre la base de utilizar una información privilegiada que te dieron. Tú no pagas tus impuestos y ahí, qué sé yo, lo haces al Estados Unidos. Te puedes ir 6 años de un paraguaso. Ese tipo de cosas
efectivamente bajan inmediatamente cuando están bien implementadas y pones 2 o 3 casos inmediatamente, bajan inmediatamente. Porque tú estás actuando, Fernando, sobre un grupo pequeño, exacto, ultra informado, pero que causa un daño en términos económicos muchísimo mayor que los saqueos. Y que tiene pánico, además, ese sujeto a pasar un día en la cárcel. Exacto, porque la reputación y todas las cosas tiene valor. Y ahí tú ves una relación directamente proporcional entre cuando tú aumentas en serio las penas y empiezas a aplicar la justicia contra los delitos contra la confianza pública, tú ves que rápidamente las cosas empiezan a hacer de otra manera. En esto es distinto porque aquí probablemente se va a mezclar las personas que salen y participan de la barricada como parte de lo que han visto toda la vida y como una cosa incluso hasta épica, con personas que tienen conciencia de que eso es un delito. Y por lo tanto puede ser de que haya una suerte de resistencia, hasta que eventualmente también amangüen estas cosas. Oye, pero efectivamente, no creo que haya sido por eso, pero ahí hubo una disminución significativa de las movilizaciones, ¿eh? Y yo creo que eso es positivo para volver a la normalidad, siempre que se cumpla con lo que ellos han pedido, ¿eh? Yo veo que el Congreso, y perdona, el otro día me retaste porque dije, pues, le faltaba calle. La gente está inquieta porque ve que, por ejemplo, está viendo las penas estas que pueden ser muy, muy importantes, pero se deja y se descuida otras pedidas de las movilizaciones, las pensiones, el grueso, las 40 horas. Eso no nos equivoquemos. El grueso de las cosas que la gente está luchando, ¿sí?, no tienen que ver con problemas del método. Sí, tienen que ver con problemas sociales grandes. Pero es importante tener respuesta a lo que se solicita. Si no, puede suceder que nuevamente empiecen las movilizaciones. O sea, pero escúchame, si no han parado. La única iniciativa. Primero. Hoy día yo creo que va a haber una grandota. Primero, respecto de las movilizaciones. No, ayer fue formidable las mujeres, yo la vi ansiosa. Roberto, las movilizaciones tienen ciclos. ¿Ah? Y por supuesto nadie puede estar se agota obvio, se agotan los carabineros, pero en este caso particular gente, por lo tanto 40 días están hablando al mismo tiempo. Perdón. Yo no te invitaría a que celebres la baja de las movilizaciones, porque estos son ciclos, ¿ah? Y nosotros nos tenemos que acostumbrar en lo que viene a lo que Argentina, por ejemplo, se acostumbró, que a tener un pueblo movilizado, más empoderado, como dicen los ciúticos, más alerta, más politizado. Yo creo que lo bueno de todo esto es que muchos recuperaron el interés por la política. Me refiero a la política grande, los temas del país, que se empezaron de nuevo a conversar en el desayuno y en el almuerzo y en la cena, para los que cenan, de los hogares. Cosa que cuando tú le preguntabas a la gente, ¿usted habla de política en su casa? El 5% decía que hablaba. Y en esta coyuntura, por lo menos estos 2 últimos meses, yo creo que todo el mundo ha hablado de todo. Piensa en la transformación de los matinales. Voy a poner un caso particular. Yo voy al centro muy temprano en la mañana. Lo primero que hago es ir a hablar con la vieja del kiosco. No es vieja, es joven, la Nancy. Más joven que tú. Entonces ella se veía muy, muy afectada por razones obvias, porque está en huérfano, date cuenta el centro de la movilización, y decía que ella tenía que trabajar en la mañana y en la tarde cerrar y dormir intranquila y que el kiosco no existiera al otro día. Conversé hace 2 días atrás y dice que ya existe cierto grado de normalidad porque se está yendo ella mucho más tarde y la gente compra el diario a la salida de la pega. Yo no tenía idea. El Jorge, que es el cabro que lucha los zapatos, de 70 zapatos diarios, no 70, pares de zapatos, se le había ido a 10. Date cuenta, esa persona como hoy día ya están como en 40, 50. Entonces hay síntomas de cierto grado de normalidad. Sí, esto no significa estar a favor ni en contra de las movilizaciones. Son los impactos que tienen las movilizaciones, que son 2 cosas distintas. Y me queda perdón. Es evidente, el país tiene que vivir, po.
Sí, pero oye, yo nunca había estado 40 días en una situación similar. Yo estuve en la época de Allende, de Pinochet, etcétera. Tuvimos huelga y toda la cuestión. Nunca había sufrido 40 días de una situación que uno dormía en la noche y no sabía qué iba a suceder al otro día en la mañana. ¿No te acuerdas tú del periodo? Puede ser que tenga Alzheimer, sí, puede ser. Pero no te acuerdas, porque... No, oye. La interrupción de clases, la interrupción de trabajo, la interrupción no me acuerdo el término exacto, que era el chico no sé cuánto, era el ministro de Educación que le hicieron Aníbal Palma. Aníbal Palma. Sí, me acuerdo. Que no era chico. El pibe Palma es alto, pero era joven. Era el más joven del gabinete. Eso... Puede ser que se me haya olvidado, yo lo reconozco. ¿Se te olvidó? No, oye, yo sufrí en carne propia. Pero yo creo que se te olvidó. Toma de la fábrica, donde mi hermano estuvo 3 días sin comer adentro y que lo tenían en el fondo encerrado, sin darle la posibilidad de ir al baño. Gente que lo trataban de angelito porque trabajaban juntos. Pero esto es otra cosa. No, sí, que te estoy diciendo eso, que sufrí, mal dicho sufrí, porque y yo incluso me atrevo a decir que la mayor, por ejemplo, uno de los que nos expropió la fábrica fue un compañero de curso. Y soy tan amigo hoy como nunca. Cuando a nosotros nos devuelven la fábrica, te prometo, a mí me preguntó el militar, ¿quién quiere que usted que no entre? Y yo dije, no, todos entran. Porque era un momento distinto. No, lógico, pero... El 90% de la gente que nos está escuchando, si que tiene menos de 40 años, no entiende nada. No entiende nada de lo que estamos hablando. Pero yo lo que quiero... Este periodo de expropiación y devolución de fábrica... pero para conectarte con el presente... En todo caso, eso ahí... Tú no te arriesgabas a que te pegaran un lumazo o que te hicieran sentadillas o que te... Ahí las posibilidades era que te corrieran balas por los dos lados ya. Claro, pero la diferencia, Roberto... No, eso fue y nosotros cuando volvemos lo consideramos que fue un momento político que había que buscar la convivencia. Eso es lo importante. Esto es lo que tenemos que buscar hoy día. Es nuevamente la convivencia. La diferencia es que la sociedad transversalmente estaba dividida en dos. Incluida su élite 100% dirigencial, política, empresarial. En cambio, ahora es prácticamente la sociedad contra su clase dirigente. Los de abajo, los del medio contra la élite de arriba. Y eso hace una diferencia muy fundamental. Muy fundamental. Ahora, eso está afectando cosas bien importantes, porque, por ejemplo, yo ayer conversaba en última mirada con Fernando Atria para preguntar cuáles eran los avances y las cosas que estaban pasando en el término del proceso constitucional. Y ahí tú tienes una variable que, si bien provoca regañadientes, qué sé yo, pero tú todavía lo tenías como una suerte de respaldo de que eventualmente podía estar equivocado el escéptico y podía terminar en una situación histórica respecto de nueva constitución. Pero si es que no se consiguen los acuerdos para poder generar algunas de las cosas que se están discutiendo hoy día, la posición de los independientes en la convención, los pueblos originarios y sus posibilidades de estar representados, la paridad de género, y eso dentro de las próximas 4 o 5 días no se te consigue, yo te quiero ver este país si es que empiezan a bajarse los partidos del acuerdo y se acaba esa cosa que tenía otro track. Sí, yo creo que no hay riesgo de eso. Lo que hay riesgo, por supuesto, es que no haya acuerdo en algunas concreciones de cómo hacemos la elección, y por lo tanto, como en toda democracia, es el Parlamento el que tiene que decidir cómo, lo que no concuerden los altos dirigentes de los partidos. Lo más parecido a la democracia es que consigamos el acuerdo allí en la Cámara de Diputados y en el Senado. Eso no para va al plebiscito, hacer algo. Los desacuerdos no podrían ir al plebiscito.
Claro que podrían ir. Podrían ir, y de hecho, el hay primer una... plebiscito, el de entrada. Podrían ir. Pero tú estás hablando de... Primero. No, pero es que... El plebiscito de entrada. Está preguntando, por ejemplo, cupos reservados para pueblos originarios. ¿Sí o no? Paridad... resultado de paridad y no. Pero para eso hay que estar de acuerdo. Hay que estar de acuerdo. En ponerlos en la papelera. El alcalde y el acuerdo es muy frágil. ¿Cuál el acuerdo es muy frágil porque se generó en una circunstancia. Es un acuerdo obligado, digámoslo, ¿no? Es un acuerdo obligado. Y el que hizo más desplazamiento respecto de su posición original es obviamente la UDI, que no quiere nueva constitución, y que se dio a hacer un plebiscito que tiene resultado incierto. No tiene resultado incierto. No tiene resultado incierto. Para ellos es negativo sí o sí. Sí o sí. Es verdad, eso es verdad. Porque además los divide. Además los divide. Entre paréntesis, yo hace rato, no sé qué piensan ustedes, pero hace rato que le vengo planteando al presidente por todas las vías indirectas que ¿por qué no convoca directamente a la constituyente en abril y acorta los plazos? Porque la incertidumbre lo único que hace es paralizar el país. Pero lo que viene lo económico tiene que ver con la incertidumbre. Y si vamos rápido a la constituyente y acortamos los plazos y tenemos nueva constitución, no en la próxima presidencial, sino antes. Además, pero la opinión pública, yo veía las encuestas en términos de votos válidos, 92-8 a favor de nueva constitución versus mantener la actual. 70-30 a favor de una constituyente 100% electa. Y por lo tanto, a la derecha incluso le deberá convenir no ir a una elección que la tiene completamente perdida e ir directamente a elegir vuelta, la constituyente. Pero lo del municipio el día 15 de diciembre creo que va a ser. Sí, pero ya es otra cosa, porque son algunos municipios. ¿Para qué sirve para los políticos? ¿Qué indicador va a ser? No, básicamente lo que ellos van a establecer. Que los porcentajes ya los tienen bastante claro. La situación de los municipios tiene que ver básicamente con un ranking de problemas sociales. No va a ser como rechazo o acepto. O sea, van a preguntar. También van a preguntar eso, pero no tienen. ¿A dónde está esa lista de preguntas? Porque yo no la conozco. Que son distintas para cada municipio. Para cada municipio van a hacer una distinta. Va a haber entonces no se va a poder evaluar en algo. Va a haber algo común, un paquete común. Pero primero, ya no son todos los municipios, ya no tiene el valor que tuvo. Ya. El valor que tuvo la propuesta original de los municipios es que forzó a los políticos a ponerse de acuerdo en esta salida. Sin eso probablemente... Yo estoy totalmente de acuerdo. Sin eso probablemente... Yo creo que si la Asociación Chilena de Municipalidades no hubiese generado las condiciones para un plebiscito comunal agregado de todo el país para el 7 y 8 de diciembre, no sale ni cagando el acuerdo. Y te agrego, Fernando, si no hubiera sido alguien de derecha que presidiera la asociación en ese minuto, Germán Codina, probablemente no habría ocurrido. Y porque hay hubo transversalidad completa. De todo. O sea, está Lavín, Codina, Carter, los de derecha, los de izquierda, los de centro, en fin. Hacemos una pausa y volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Un buen acompañante y el mejor ambiente. La mejor cena está en el CID de Sheraton Santiago. De lunes a sábado te esperamos con una nueva y exquisita carta. Y para los amantes del vino, cada mes con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de tu velada un momento inolvidable. Cena en el CID de Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. Asegura tu diversión jugando en equipo, descubriendo la naturaleza, chapoteando en la piscina, practicando bowling con amigos y convirtiéndonos en artistas. Además podrás experimentar la magia de la ciencia. Ven a ser amigos, cantar, reír, competir, cocinar y mucho más. Todos son bienvenidos. Más información e inscripciones clubprovidencia.cl.
Club Providencia, encontrándonos en familia. Estamos hablando con Jorge Garcés, Don Jorge, mitológico Jorge yo, Garcés. al menos la última por mi parte, le voy a hacer una pregunta bien amarilla, con el color insignia de este programa. Habló de que marchó la gente de la U con la gente de Colo-Colo. Sí. La gente de Fernández Vial con la gente de Deportes Concepción. Así es. ¿Podríamos ver marchar a Jorge Garcés con Rubén Selman? Mira, No. ¿imposible? No, él no. Pero en pro de la paz, Jorge. Pero ¿la paz? No, es que en la vida uno está bien. Hay gente que está bien con Dios y con el diablo. Yo estoy solo bien con Dios. No. Soy el gran Roca Balbuena, querido y odiado por muchos. Escuchémonos, amables amarillos, en ¿Qué es qué? De lunes a viernes desde las 16:30 horas. La clave, me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Ahora contesta tu anexo desde tu oficina, el aeropuerto, el metro o donde estés, porque con Central Telefónica Virtual de BTR Negocios puedes conectar las llamadas fijas y móviles de tu pyme a un solo número. BTR Negocios, vívelo hoy. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café de 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. En esta Navidad celebra en el restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. Cena con menú de 4 tiempos con una fina selección de especialidades mar y tierra, además de los más tentadores postres. Consulta por descuentos de preventa hasta el 30 de noviembre y para socios Star Club, reservas al más 5622-707-1111. Estamos regalando que a poco, para que pueda concursar, 2 libros, el de Jorge Baradit de la saga de Historia Secreta de Chile, La Dictadura, y el de Mala Imagen, el ilustrador humorístico Sin Tolerancia 2, en donde se refería a este conspicuo grupo de personajes que hacía este programista que se llamaba Tolerancia 0, Sin Tolerancia 2. Para concursar, hashtag combinación clave y @ me gusta LSL. Estamos en este panel. Mandamos saludos a la Lucía Damer que no pudo. Sí. Se nota su ausencia. O sea, sus sabios consejos. Y ahora la de Pancho también, digamos. Sí, la de Pancho también. Mucho menos. Mucho menos. ¿Cómo te ríes, Fantus? Fantuzzi. La edad te va quiero, poniendo más. Un tema que no tiene mucho que ver. A ver, El picado de la araña era tu hermano. No, El picado de la araña era tu hermano. Tú como que has recogido el bastón en la última fase de tu vida. Oye, puse un Twitter ayer relacionado con un pescado que se está comiendo en Chile. Sí, te lo vi. 2 días a la semana. ¿qué pescado? Pangasius, algo así se llama, no, porque tengo dislexia, no me diga el nombre exacto, que es de Vietnam y que tiene 0 omega 3 y toda la cuestión. Y efectivamente, oye, impresionante la cantidad que me llegó de respuesta, porque si los niños son primeros y le estás dando un alimento que es un pescado que le llaman el ratón, que come puros desechos en Vietnam, y el pescado que llega a Chile. Lo importan desde Vietnam. Importan de Vietnam y se le da, que ese es súper barato. La tilapia. Pero me llamó, espérate. Pero me llamó un chef español y tiene toda la razón, porque la mayoría, ¿qué te dice? Que el pescado es muy caro. Eso es lo que te contesta todo el mundo, que no se puede cocinar en Chile. Y el español dice, ustedes son de Dios premiados. ¿Por qué? Porque el pescado de ustedes es excelente calidad. Segundo, no es caro porque no lo saben aprovechar. Nosotros aprovechamos hasta las cabezas de los pescados. Ah. Y tercero, es uno de los que tiene más omega 3. Nosotros las cabezas de los pescados las usamos para hablar. Cabeza de pescado. No, pero fíjate que es efectivo, ¿verdad? Y yo le puse el rey de los huevones, porque estar comprando pescado en el extranjero, teniendo una frontera de 4.300 kilómetros. Ahora la jaiba, la centolla, que son... Y todo se puede hacer. Se alimentan de detritus, de desechos. También. Y son... Pero son riquísimos. Pero este pescado tiene, no sé, plomo. Ahí lo menciona, si yo no soy experto en la materia. Yo lo puse porque lo escuché y lo hallé interesante. Bueno, pero ahí hay... Efectivamente, yo creo que ahí hay que apuntar también, en el caso particular de la alimentación de los niños, porque uno de los factores dentro de la educación que es fundamental, digamos las cosas como son. Pero ahí convengamos una cosa, la gente sabe más en
Chile sabe más de las 7 familias que se han apoderado de toda la pesca en Chile que de las posibilidades nutritivas que tienen los pescados y la... Pero Fernando, ¿cómo es posible que en Chile tengamos 13 kilos per cápita anuales de consumo de pescado? Perú tiene 24, bueno, Japón tiene 4 veces lo que tenemos nosotros. Eso está demostrando que una riqueza natural nuestra que teóricamente es renovable, que teóricamente que puede reemplazar a futuro el cobre, no estamos preocupados del tema. Bueno, pero es que espérate, no estamos preocupados ahí dijiste 2 cosas interesantes. Una, dijiste, es renovable. Sí, es renovable en la medida de que tú tienes las condiciones en el mar para que los peces puedan vivir. Claro, el buen manejo. Exacto. Segundo, dijiste que es algo que puede reemplazar el cobre. Para que sea eso así, tú tienes que hacer algo respecto de lo que yo decía antes, porque hoy día la manera en que está concentrado el tema en volumen, en granel de la pesca en Chile, es una de las cosas más discutidas y más polémicas que existe en materia de leyes. Mira, una de las propuestas de ASECMA... Hay gente que está presa. Justamente, una de las propuestas nuestras en el mediano plazo es el impacto que tiene la concentración económica, lo de los pescados también, la concentración económica. ¿Por qué? Porque te quita capacidad de negociación. Cuando tú estás en 3 manos, 4 manos, es imposible que negocies tus precios o tus condiciones. O si tú peleas con cualquiera de ellos, quedas fuera del circuito, digamos las cosas como son. Entonces, ese tema tampoco está considerado dentro de los temas principales de discusión. Esa es una de las cosas, Roberto, que rebotan. Estoy gritando, cuando uno dice. Parece que no tengo la razón. Una de las cosas que rebotan cuando hay gente que dice, no, la Constitución importa poco. Y resulta que establecer límite a la concentración económica, el Tribunal Constitucional no te lo hace pasar jamás, porque contradice principios constitucionales vigentes. Pero capitalismo, digamos, emblemáticos del modelo capitalista, tienen establecidos límites a la concentración y obligan a vender la acción o a dividir si es que pasan la norma, como el caso de Estados Unidos. Pero en la mayoría de los países donde impera tampoco pueden tener medios de comunicación. No, paralelo. Claro. No, hay un montón de cosas que se hacen aquí pero no está como tema, parte del experimento neoliberal. Parece que no está como tema de discusión ni a mediano plazo. No, si está el límite a la concentración. El límite a la concentración está. Piensa tú. Y eso va a ser una cosa, yo creo, básica de la nueva Constitución. Oye, si hay alguna cosa que yo creo que tú puedes anticipar dentro de las cosas, de las 4 o 5 que tú sabes que van a cambiar en caso de la construcción de una nueva Constitución, van a haber una serie de materias que tienen que ver con probablemente el rol subsidiario del Estado y los principios de concentración económica. Está el poder, digamos las cosas como está el poder. Si no, chiste la cosa. No, pero obvio, o sea, tú no podrías tener el nivel de concentración que tiene el mercado farmacéutico. No podrías. No podrían. O el forestal, en fin, hay y en el caso de la pesca, que varias personas están hablando de esto, automáticamente. Que sean las 7 familias. No, pero es más que eso. Están hablando de lo que tú estás planteando, el pangasios y todo eso, esa situación. Lo que tiene que ver con la pesca es. Yo tengo la impresión que muchas de estas cosas no son por casualidad. Que te hayan a ti. Que es mucho más fácil concentrar por decreto, como se ha hecho, una actividad como es la pesca, cuando a ti no te han informado de la importancia de la pesca, por ejemplo, como el alimento que podría ser la base buenamente del país. Como China. Como en Japón o China o en otras partes. Tú tienes el mar, tú tienes una pesca brutal, pero como nunca se te ha pescado, es mucho más importante el asado, es mucho más importante otra cosa. Y cuando tú nadie tiene interés aparentemente en relevar el pescado como la variante nutricional base,
no sé, si es que está ahí y nadie le presta mucha atención, viene un acuerdo que se hace espuriamente y tú tenés un negocio extraordinario sobre la base de una concentración de una actividad que aparentemente a los chilenos no les interesa. Oye, yo recuerdo de chico campañas en pro del consumo de pescado, no sé si se acuerdan ustedes, porque nosotros somos el país que más contradictorio por el volumen de producción versus volumen de consumo. Países que tienen poquísima producción consumen 2 o 3 veces más pescado que nosotros. Ahora, convengamos que la carne en Chile, las carnes rojas, eran aspiracionales. Es decir, obvio, el pollo también. Si el pollo fue aspiracional. El pavo que se democratizó en la última década. La empanada que se comían el puro día domingo. No, claro, los jóvenes, mi hijo no me creía el otro día cuando yo decía que solo los domingos tomábamos Coca-Cola y la botella tenía 750 centímetros cúbicos y éramos 7. Y a los cadetes, los cadetes les decían que salían los puros días domingos, de verdad. Hoy día tiene 3 litros, y hay otra de reserva. No, y el día viernes, mi familia no era católica, yo reconozco hidalgamente. ¿Por qué tienes que reconocer? No, porque pero por favor, pero que los italianos por descendencia son todos católicos. Mi nona, que no era católica, tenía la foto. ¿Tú sabes cuántos marcamos como laico, o sea, como no creyente hoy día? Pero el mensaje de la población. El mensaje otro, que los días viernes no comíamos carne, comíamos pescado. Y la mayor parte de los chilenos comían pescado porque era como prohibido por la iglesia comer carne los días viernes. No, porque se honraba ese famoso Viernes Santo permanentemente por los días viernes. Ahora, aquí Raúl Enríquez me dice, ¿de qué hablan? Dice, el pescado es caro, 2.800 a 3.000 pesos por kilo de merluza, no cubre una familia de 4 o 5, ni pensar en la reineta. El pescado se ha hecho caro, es verdad. Caro. Pero ¿por qué tiene que comer reineta? Porque lo que dice este español, que hay miles de pescados chilenos que valen en buen chileno hongo y no se utilizan. Porque ¿sabes lo que me contestó una vez? Que yo no soy especialista. ¿Sabes lo que me contestó? Come filete todos los días, me contestó una persona. Va a ser caro igual. Obvio. ¿Por qué los peruanos, que deben ser tan pobres como nosotros, consumen usan tanto el pescado? 2 veces que lo nuestro. 2 veces. Y por Dios que lo cocinan rico. Eso es cocinar. También, claro. Que yo propongo enseñar en los colegios, a los centros de padres, a cocinar pescado, enseñar a cocinar pescado. Anteayer fui a un evento de 60 personas que se recibían en capacitación y nos hicieron una cuestión de pescado porque había una persona que era dentro de los 7. No, mentira. Efectivamente, y sirvían pescado. Exquisito. Yo tengo la impresión y no tengo reconozco, no tengo elementos de evidencia para ello, pero que ha sido súper conveniente el que el pescado se minimice como alimento base de la dieta nacional. Ha sido históricamente súper conveniente para que eventualmente nos hayamos enterado casi todos de que estaba concentrado en 7 familias y que esta cosa pasó por una ley que está impugnada. Además, convengamos que la mayor parte de la porque nadie lo pescaba. Yo no sé la mayor parte de la producción pesquera nacional sale como harina. Como harina de pescado, exactamente, es verdad. Sale como harina de pescado. Pescado para el consumo. La anchoveta en el norte, sí, sale como harina de pescado. Mira, o sea, en pocas palabras, nosotros, es muy rica. Es muy rica. Y en otras palabras, sale como alimento para otro pescado. Otro pescado. Claro, eso es y para cerdos, para pollo. Cerdas, pollo y otros animales, digamos. Oye, una cosa importante que te lo pregunté la semana pasada, se está legislando con respecto a algunas materias sobre los futuros cesantes en nuestro país. Leí sobre el seguro de cesantía. Claro, y modificaciones que le dan anticipar seguro de cesantía, pero eso cuando ya queda cesante. Pero tú sabes que eso generación de empleo. Eso más que materia de legislación, tú sabes bien. Sí, son políticas económicas. Son políticas y programas y recursos. O sea, primero tiene que haber un plan y hay que saludar el plan que lanzó de $4.500 millones. 5.500 $5.500 millones porque había iniciativas
que estaban embrionarias, a punto de comenzar, y que la ralentización o eventual recesión podría decir, en una lógica neoliberal, bueno, tenemos que ahorrar, la tiramos para atrás. Y el ministro ha dicho al revés. Por ejemplo, el tren a Melipilla, lo apuramos en lugar de retrocederlo. ¿Por qué? Porque obviamente generan empleo, son además, están concatenados, un empleo llama al otro, en fin, entonces la inversión fiscal, esa es una cuestión lo comentaba Fernando en el... Y luego yo creo que... por Keynes. Y luego yo creo que hay que ser contracíclico. Oye, si este va a ser el segundo presupuesto que crece más en la historia de los últimos 30 años, después del 2009. Y el 2009, con Velasco, quien no es precisamente un socialista, hizo crecer el presupuesto en más del 10%. Sí, pero frente a una situación de recesión que venía de afuera, que no era nuestra. Lógico. Ahora, ojo, digamos una cosa, porque también creo que es justo. Yo le pregunté hace 3 días atrás a Nicolás Eizaguirre en Última Mirada, lo puse en una situación, dice que tú tuvieras que aconsejarle algo, te pidiera consejo, Briones, sobre qué es lo que haría, y me respondió una cosa que me sorprendió. Me dijo, mira, la verdad, yo le diría, tienes que hacer exactamente lo contrario a lo que estás haciendo. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Sí, me dice, porque él está poniendo 5.500 millones en infraestructura, haciendo esta lógica keynesiana, que cuando las cosas estén mal, el Estado invierta en estructuras, puertos, cosas para dar trabajo, que la infraestructura chilena está relativamente sólida acá, pero el problema que no nos ha entendido es que el problema que nosotros tenemos es un problema de demanda social, que no tiene que ver con hacer más puentes o hacer 2 carreteras más, tiene que ver con enfrentar la situación de pensiones, enfrentar la situación de salud, y por lo tanto, si es que tú dejas eso sustituyéndolo por puentes, no vas a lograr nada. Pero no es alternar, no es de una disyuntiva. No, tú no podías elegir. Estoy hablando de dónde inviertes la plata que vas a gastar. O sea, va a haber una cantidad más o menos equivalente en una cosa y en otra, porque si no caminas. Tenéis que caminar con los dos pies firmes. Yo leí los 5.500, la mayor parte va a infraestructura y algunas medidas para las pymes. Algunas medidas que yo las hago. Esos son los 5.500, pero hay otro tanto. No, los 5.000 está dentro de los 5.500. No, pues si ahí no está contando. Ahí no está contando la plata de previsión, la plata de ingreso mínimo, la plata que va a ir para salud. No. Los 5.500 son para infraestructura para economía, y para algunas políticas de las pymes. Por eso te digo, claro, es para economía. Algunas. Pero son bastante parches en el caso particular de las pymes. Esto vale 10.000 y tenéis que meter 5.000 acá y 5.000 acá. Ahora, ayer el ministro de Hacienda, que es muy vivo y es, digamos, tiene una formación sociopolítica que lo hacen menos neoliberal que claro, y que le permite comprender el fenómeno. Lanzó un juego que es: tengo 3.000 millones de dólares, tengo estas prioridades, y tú vais moviendo en cada una y vais viendo cuánto se gasta, si quería aumentar 20, 30, 40% la pensión básica, el pasaje escolar, el pasaje adulto mayor, si quería gratuidad total, cuánto cuesta 50%, el TAG, en fin, y te obliga a ajustarte a ese modelo. Y obviamente, y fíjate que llevaba como 4.000 respuestas, y la gente cuando se somete a eso, claro, te obliga a jerarquizar. Y el TAG, poner plata para rebajar el TAG, queda al último. No. Es que yo creo que la gente entiende. Que es obvio, entiende. Yo creo que la gente entiende que el TAG puede ser o sea, el TAG afecta cosas que no, en primer lugar, no se consideran llamémoslo así, esenciales o derechos humanos básicos en términos económicos. Porque tienes alternativas eventualmente para eso. Y segundo, que buena parte de ese costo, eventualmente también, junto con los impuestos a los combustibles, van destinados a tratar de enfrentar el problema del cambio climático y la contaminación ambiental. Por lo tanto, disuadirte a ti de usar un autocombustible. Lo que sí me preocupa es lo que leí ayer. Y eso te lo voy a plantear, Pepe. Vi
que en un reportaje que hizo Televisión ayer, y me sorprendió mucho, dice que se estableció una cláusula específica enviada por el gobierno hacia las revisiones técnicas de automóviles, que se prohíbe el cambio de un automóvil de combustible anterior a eléctrico. Hoy día hay kits que tú puedes cambiar tu automóvil de combustible. De hecho hay subsidio para la conversión para la compra, colectivo. Pero para la compra. En este caso te estoy hablando de y ponen el ejemplo de una persona que tenía un auto de cierta, qué sé yo, de años pasados, y que decide él adquirir un kit que le cuesta como 4 millones de pesos, y ese kit cambia el motor de combustión a petróleo o a benzina a un auto eléctrico que le sirve. Y resulta que se informa de que a partir, y a él, porque era antes de 1900, qué sé yo, era un auto más antiguo, estaba fuera de la norma, pero se le llega a la revisión técnica y muestra la instrucción de la superintendencia de que no puede darle revisión técnica a los autos que cambien su sistema de combustión de benzina eléctrico. Y la pregunta es ¿por qué? La única cosa que me imagino yo es que tú estás protegiendo el negocio de los autos nuevos. De que básicamente, si es que esta es una opción que puedes tener para cambiar de combustión con un porcentaje muy barato correspondiente a un auto nuevo, tú no tienes el negocio que te implicará crecimiento, por cierto, el negocio de comprarte un auto eléctrico nuevo, que eventualmente en algún momento dado, dentro de los próximos 10 años, vamos a tener una instrucción de que no se puede comprar ni un auto más que no sea eléctrico. Ahora, por lo tanto, eso es muy contradictorio con la política pública. Yo lo encuentro, porque se estuvo subsidiando, Fernando, el pasaje de benzina a gas y también de benzina a electricidad en el transporte público mayor y en el transporte público menor. Y por lo tanto hay que verlo. Yo me voy a meter. Yo te voy a mandar el reportaje que hace ayer Televisión, y el personaje que se llama Artaza, me acuerdo que es el apellido de él cambia su cosa porque va a la revisión técnica con su auto, se lo aceptan. El tipo dice, yo gasto, pero casi nada, y la cosa me dura fantástica, ¿ya? Y después aparece la instrucción que proviene desde el Estado de que no se puede generar una revisión técnica a autos que hayan sido cambiados en su combustión. Y yo digo, pero ¿cuál es la lógica de esto? Oye, y la única que me explico yo es que están tratando de proteger el negocio que eventualmente puede haber cuando se tome la decisión de que los autos tienen que pasar después de una determinada fecha todos a ser eléctricos. Yo el 2011, yo compré un auto el 2011, una semana antes que Claudio Orrego anunció que son restricción, que tienen restricción vehicular. Yo no tenía idea. O sea que mi inversión fue castigada significativamente. Y pensaba, justamente, te escucho a ti, ponerle eléctrico, porque ahí sí que no debería tener restricción tampoco. Y dime, ¿los dispositivos funcionan? No, bien? Sí, te lo venden en un paquete. Es un paquete, sí, está muy bien hecho. Oye, lo segundo, que los indicadores de cesantía van a aumentar de cesantía un 50%, del 7 al 10. Y tanto. ¿Dónde? ¿Quién dijo eso? El Banco Central. No, el Banco Central dijo que muy probable que se llegara a 2 dígitos, y 2 dígitos para llegar al 10 y que se 2 dígitos de arriba de 9,9. 10, ¿verdad? ¿Qué medida? Te quiero insistir en este tema, perdona que sea odioso, pero ¿qué medidas concretas se van a hacer de apoyo a aquellas familias que van quedando algunos de sus personas? Porque ahí se va directo al ascensor de la pobreza, ¿verdad? La persona no está en pobreza, pierde su pega y baja en el ascensor y queda pobre en forma inmediata. Tú deberás, a esta altura,
eres un conocedor y un experto, uno podría decir. Promover el empleo. Claro, No son leyes las que promueven el empleo. Primero, son decisiones estatales. Sí. Inversiones. Segundo, el estado de la sociedad. ¿Cuál era la fortaleza económica de Chile para la gente que nos veía de afuera? No es la calidad de los empresarios, que no es precisamente la más innovadora, la más moderna, la más... Una cosa, se me quedó en el auto. Yo tengo una discusión que tuvimos con Undurraga, que el Banco Estado, que ustedes le entregaron dinero, recursos, le aprobó el crédito al Banco Chile y el Banco Estado se lo rechazó. ¿Tienes un caso de eso? Lo tengo, y si quieres te lo mando. No, por supuesto. Eso te demuestra que el Estado a veces no fue. Por supuesto. Le dictan normas y no las cumple. Por supuesto. Ahora sigue siendo el principal banco en ese segmento. De microempresario. Del microempresario, el empresario más chico. O sea, ocupa una parte muy importante. Y el RUT. A esa gente que no le da financiamiento a ningún otro banco. No. Pero me interrumpiste lo que te quería decir. ¿Cuál era la fortaleza, hombre? ¿Cuál era la fortaleza? La paz social y la estabilidad política. Sí. Y esas dos cosas están heridas en el ala. Sí, pues. Hoy día están jodidas. O sea, parafraseando a Estados Unidos, no es solo la economía, estúpido. No es solo la economía, estúpido. La economía se va al carajo si no hay paz social, confianza, convivencia pacífica. Y no hay la percepción en la gente de que lo que te están pidiendo a ti que tú hagas en función del fair play, los otros se lo piden a todos. Se lo están pidiendo a todos y todos lo están haciendo. Porque si es que tú vas a hacer una cosa, y yo siempre lo pongo en la lógica, si tú vas a parar en una luz roja es porque tú estás seguro de que el gallo, cuando él tenga luz roja, va a parar. Pero si es que resulta que no para, obvio, dime tú si no tiene que ver lo ocurrido con cosas como el no pago de contribuciones. Por supuesto. Y otra cantidad de cosas que tienen que ver con eso, con la idea de que si no cumple las reglas allá arriba, no pasa nada. Oye, ¿por qué las vamos a cumplir nosotros? Pero quisiera darte un dato. Los 5.500, que la mayor parte, el 90% va a infraestructura, siempre infraestructura son grandes capitales, poca mano de obra. Siempre ha sido igual. Entonces, no va a tener el impacto esperado si aumenta un 50% de 7 a 10. Sí, es mucho lo que va a haber. Yo creo que sí. Va a haber que hacer planes de empleo directamente. Totalmente. Evidente que va a tener que haber planes de empleo. Ya, muchas gracias, Roberto Fantuzzi y a Pepe Out. Chao. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Nos alejamos del orgánico y natural y eso nos